A ver, hablemos de hormonas. Son de los medicamentos más potentes y, la verdad, más transformadores que tenemos. Pueden controlar la fertilidad, restaurar el equilibrio del cuerpo, tienen un impacto tremendo en la salud. Así que vamos a desglosar cómo funcionan realmente estas moléculas, sobre todo en sus aplicaciones ginecológicas. Y ojo, este no es un caso hipotético, para nada. Es nuestro punto de partida sacado de la farmacología clínica. Imaginen, una mujer joven que enfrenta síntomas de menopausia décadas antes de lo que debería. Su camino para sentirse bien depende totalmente de entender y usar correctamente la terapia hormonal. Esto nos deja clarísimo por qué este tema es tan importante. Ok, para poder entender estas intervenciones, primero hay que conocer el sistema que estamos modificando. Nuestro viaje hormonal va a empezar con el ritmo natural del cuerpo. Después, vamos a explorar cómo los anticonceptivos y la terapia hormonal lo alteran, pondremos en una balanza los riesgos y beneficios y terminaremos echando un vistazo al futuro de estos tratamientos. Bueno, antes de meternos de lleno en los medicamentos, necesitamos una base sólida. Y todo, absolutamente todo, comienza con el ciclo menstrual. Piénsenlo como una sinfonía hormonal súper precisa que prepara el cuerpo para un posible embarazo, mes con mes. Podemos simplificar este proceso, que es bastante complejo, en 3 actos principales. Primero, la fase folicular, que es donde todo se va preparando. Segundo, el evento estelar, la ovulación. Y tercero, la fase lútea, que es como la etapa de espera y mantenimiento. Esta gráfica nos muestra un cambio de poder hormonal clarísimo. En la primera mitad del ciclo, el estrógeno es el que manda, construyendo el revestimiento del útero, o sea, el endometrio. Pero después de la ovulación, en la segunda mitad, la progesterona toma el control para mantener ese revestimiento estable y listo. Pero el punto crucial, el que de verdad importa, es este. Todo el ciclo gira alrededor de un evento central, un pico masivo y súper breve de la hormona luteinizante, o LH. Este pico es la señal que le grita al ovario: libera el óvulo. Es, digamos, el interruptor que activa la ovulación, y justamente por eso es el objetivo que los medicamentos hormonales buscan controlar. Ahora sí, avancemos para ver cómo se aprovecha este conocimiento. Los anticonceptivos hormonales no es que trabajen en contra del cuerpo, más bien manipulan inteligentemente este ritmo natural para evitar el embarazo. El mecanismo es sorprendentemente directo. Lo que hacen los anticonceptivos orales combinados, que tienen estrógeno y progestina, es mandar una señal constante y bajita a la glándula pituitaria. Esto, en esencia, le dice al cerebro: oye, todo tranquilo por acá, no hay necesidad de mandar el gran pico de LH este mes. Y claro, sin ese pico, no hay ovulación. Así de simple. La diferencia es clarísima, ¿no? En un ciclo natural, todo el camino lleva a la ovulación. Con los anticonceptivos, ¡pum!, ese evento principal se cancela. Y no solo eso, las hormonas sintéticas crean como un plan B. Alteran el moco cervical para que sea más difícil que pasen los espermatozoides y modifican el revestimiento del útero para que no sea un buen lugar para anidar. Pero, ojo, su uso va mucho más allá de prevenir un embarazo. El hecho de suprimir la ovulación y estabilizar las hormonas tiene beneficios médicos comprobados que son súper importantes. Reducen el riesgo de ciertos tipos de cáncer, alivian condiciones muy dolorosas como la endometriosis y hasta pueden mejorar problemas de la piel como el acné. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. ¿Qué pasa cuando el objetivo no es suprimir las hormonas, sino, todo lo contrario, reemplazarlas? Pues aquí es donde entra la terapia hormonal, que es crucial para personas en la menopausia o en casos como el de la mujer de 25 años con la que empezamos. Aquí la meta es otra, es restaurar el equilibrio. Cuando los ovarios dejan de producir estrógeno como antes, pueden aparecer los famosos bochornos, los sudores y, a largo plazo, un riesgo mayor de pérdida de hueso. La terapia hormonal busca precisamente aliviar estos síntomas y proteger la salud ósea, lo que mejora drásticamente la calidad de vida. En el fondo, el concepto es muy sencillo. Si el cuerpo ha perdido su principal fuente de estrógeno, el tratamiento se lo devuelve. Generalmente en la dosis más baja que sea efectiva para mantener la función y el bienestar. Pero, y este es un pero súper importante, si se administra estrógeno solo a una persona que tiene útero, el revestimiento endometrial podría crecer sin control, y eso aumenta el riesgo de cáncer. Por esa razón, casi siempre se añade una progestina, que es una forma sintética de la progesterona, y su trabajo es proteger el útero y asegurarse de que el tratamiento sea seguro. A ver, seamos claros, ningún medicamento tan potente está libre de riesgos.
Por eso es fundamental tener una conversación honesta y sobre todo basada en evidencia sobre la balanza entre los beneficios que ofrecen estas terapias y sus posibles efectos adversos. Empecemos con una cifra que a menudo genera preocupación. Usar anticonceptivos orales triplica el riesgo relativo de desarrollar un coágulo de sangre. Suena alarmante, y lo es, pero es vital entender qué significa realmente eso de riesgo relativo. Y aquí está el contexto, que lo es todo. El riesgo inicial, o sea, el riesgo absoluto, para una persona sana, es extremadamente bajo. Entonces, triplicar un riesgo que ya de por sí es muy pequeño, sigue dando como resultado un riesgo que, para la mayoría, es bajo. Es como pasar de una probabilidad de, digamos, 1 en 10.000 a 3 en 10.000. El aumento es real, claro, pero la probabilidad en general sigue siendo muy, muy pequeña. Esta tabla nos da una visión panorámica buenísima. En la columna de beneficios vemos una anticoncepción súper efectiva, una protección importante contra ciertos cánceres y contra la osteoporosis. En la de riesgos vemos el tromboembolismo y otros riesgos cardiovasculares que son más notorios en ciertos grupos, como fumadores mayores de 35. La decisión de usar estas terapias siempre implica poner en la balanza estas dos columnas junto con un profesional de la salud. Pero bueno, la ciencia no se detiene. La investigación actual se está enfocando en crear tratamientos hormonales que sean más inteligentes, más específicos, que puedan maximizar los beneficios y al mismo tiempo minimizar los riesgos. Y la vanguardia de esta investigación son los SERMs. El nombre suena complicado, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Pero la idea es genial. Son medicamentos que pueden, digamos, distinguir entre diferentes partes del cuerpo. La analogía de la llave maestra es perfecta para entenderlos. Un SERM, por ejemplo, puede abrir la cerradura en las células de los huesos para protegerlos de la osteoporosis, pero al mismo tiempo mantener cerrada la cerradura en las células de las mamas, donde no queremos que haya estimulación. Es la promesa de una terapia hormonal mucho más precisa y a la medida. Y esto nos lleva a la pregunta final, ¿no? Con avances como los SERMs y cada vez un mayor entendimiento de la biología hormonal, el objetivo final es clarísimo, una terapia perfectamente personalizada. La pregunta ya no es si vamos a llegar, sino cuándo. Y cuando lo logremos, se va a transformar por completo la manera en que manejamos la salud hormonal.